En los rincones más antiguos del bosque prohibido, donde la niebla parece respirar y los árboles murmuran nombres que nadie recuerda, un cazador avanza con el peso de un pasado que jamás ha logrado dejar atrás. Durante años, se ha convencido de que su destino es cumplir órdenes, obedecer sin preguntar y apagar cualquier rastro de duda. Pero esa noche, mientras la luna se esconde como si temiera observar lo que está por suceder, algo dentro de él cambia. Una grieta diminuta que empieza a fracturar la coraza que siempre lo mantuvo en silencio. ¿Qué secreto se oculta detrás de las sombras que lo siguen desde hace días? Porque siente que el bosque lo observa, como si reconociera cada uno de sus pasos. ¿Y qué verdad intenta revelarle esa fuerza que susurra en el viento? Una fuerza que parece conocerlo mejor que él mismo. Las preguntas lo rodean, lo inquietan, lo empujan hacia una verdad que no está seguro de querer enfrentar. Pero incluso con el miedo mordiendo sus pensamientos, sigue caminando. Sabe que está a punto de encontrarse con algo que cambiará su vida para siempre. No sabe si será una criatura, una señal o un recuerdo enterrado. Lo único que reconoce es esa sensación punzante en el pecho, una mezcla de culpa, cansancio y una necesidad urgente de encontrar un propósito distinto al que ha cargado durante tanto tiempo. En ese bosque donde muchos han desaparecido y pocos regresan, el cazador está por descubrir que, a veces, lo que más tememos no son las criaturas ocultas entre los árboles, sino las verdades que hemos negado durante demasiado tiempo. Y mientras avanza, una presencia cálida surge en su interior, una chispa que lleva años dormida, recordándole que incluso los corazones más cansados pueden despertar cuando la vida exige un cambio verdadero. El cazador avanzaba con paso sigiloso entre los árboles, cuando un lamento suave rompió el silencio del bosque prohibido. La orden que llevaba en la mente era clara y cruel: encontrar a la joven que había huido hacia esas tierras oscuras y asegurarse de que no regresara jamás. Era la clase de orden que solo podían dar corazones endurecidos por el miedo. Pero ahora, frente a aquel lamento frágil, la duda comenzó a filtrarse en su interior por primera vez en años. Siguió el lamento hasta encontrarla. La joven estaba recostada contra un tronco envejecido, respirando con dificultad. Sus ojos mostraban temor, pero también una firmeza que él no esperaba ver. Antes de que pudiera acercarse, 3 pequeñas figuras salieron de entre las raíces retorcidas del árbol. 3 duendes de piel oscura, expresión fiera y ojos atentos que se colocaron entre él y la joven como un pequeño ejército dispuesto a defenderla. El cazador levantó las manos, sorprendido. No eran seres amistosos, pero tampoco lo atacaron. Solo lo observaban, con una mezcla de desconfianza y juicio, como si intentaran leer su intención más profunda. «No quiero hacerte daño», dijo él, con voz baja, sin estar seguro a quién se dirigía. La joven le devolvió la mirada. No habló, pero su expresión herida y valiente lo atravesó. En ese instante entendió que ella no era una amenaza, sino alguien que huía de una oscuridad mayor. Un rugido grave resonó entre los árboles, profundo y cercano. Los duendes se tensaron. El cazador sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. No era una bestia común. Era algo más grande, más brutal. Un ogro del bosque. Un ser que no seguía órdenes humanas, pero que podía oler el miedo y la sangre a kilómetros de distancia. El cazador comprendió algo de inmediato. Si él no actuaba, la joven no sobreviviría. Y la idea de cumplir aquella orden injusta ya no tenía sentido en su corazón. Los duendes dieron un paso hacia él, como si desafiaran su decisión. Pero el cazador, en lugar de levantar su arma, bajó la mirada y susurró: «Voy a protegerla». Los duendes intercambiaron miradas entre ellos. No confiaban en él, pero entendían el lenguaje de las decisiones. Se apartaron apenas lo suficiente para permitirla acercarse. Un rugido aún más fuerte retumbó entre los árboles. El ogro estaba más cerca. El cazador ayudó a la joven a ponerse de pie. Ella temblaba, no solo por miedo, sino por agotamiento.
pero cuando él la sostuvo del abrazo, ella no retrocedió. ¿Qué te persigue?, preguntó él, mientras los duendes se preparaban, tensos, escuchando el bosque. Ella tragó saliva y respondió: alguien teme lo que sé. Temen que la verdad salga a la luz. La respuesta le heló el sangre. No había sido enviada al bosque por un error, sino por una verdad prohibida. El cazador dio un paso hacia el pendero oscuro que se abría entre los árboles. Los duendes lo siguieron de cerca. El ogro rugió una última vez, tan fuerte que las ramas temblaron. Era el comienzo de algo que él ya no podía detener. Y por primera vez, los pasos del grupo eran rápidos y silenciosos. Los duendes avanzaban adelante, marcando el camino entre raíces gigantes, agujeros oscuros y troncos huecos. Eran pequeños, pero se movían con la seguridad de quienes conocen el bosque mejor que cualquier humano. La joven caminaba apoyándose en el cazador, mientras el aire cambiaba a su alrededor. El bosque comenzó a transformarse. La luz se volvía más opaca, como si algo la filtrara desde lo alto. Los árboles parecían más altos, más antiguos, y sus ramas formaban túneles naturales que obligaban al grupo a agacharse para pasar. El cazador notó que no solo avanzaban hacia un refugio, también se adentraban en un territorio donde la magia del bosque era más intensa y más peligrosa. Un crujido fuerte se escuchó detrás de ellos. No era un animal, era el ogro. Su respiración profunda retumbaba como golpes sordos contra la tierra. El cazador apretó los dientes. Aquella criatura no daría tregua. No dejaba escapar a nadie que entrara en su territorio, y menos a alguien que oliera a miedo humano. Los duendes se detuvieron de pronto. El cazador los vio levantar sus pequeñas manos, señalando unas marcas talladas en un árbol enorme. No eran palabras, sino símbolos del bosque, advertencias que él no podía comprender. Uno de los duendes hizo un gesto brusco hacia él, indicando que debía apurarse. El cazador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no se trataba solo de proteger a la joven, sino de sobrevivir juntos. El rugido del ogro resonó otra vez, esta vez tan cerca que las hojas cayeron de los árboles. El cazador apretó los dientes. Un tronco cayó a pocos metros, sacudido por un golpe brutal. La tierra tembló. El ogro estaba ahí, a unos segundos de alcanzarlos. Los duendes se colocaron alrededor del cazador y de la joven. Sus ojos pequeños brillaban con decisión. Nunca habían confiado en él, pero habían aceptado su elección: proteger, no destruir. De pronto, una sombra enorme apareció entre los árboles. Dos ojos amarillentos, llenos de odio, se fijaron en ellos. El ogro lanzó un gruñido que hizo eco en todo el bosque. El cazador se adelantó, obligándose a enfrentar aquello que siempre había temido: la oscuridad exterior y la interior. El ogro cargó con una fuerza brutal. El cazador levantó su arma, pero no con ira, sino con propósito. Sabía que la vida de la joven dependía de su valor. El choque fue feroz. El cazador esquivó el primer golpe, aprovechando un hueco para herir al ogro en el brazo. Los duendes, ágiles, aprovecharon para lanzar piedras afiladas, distrayendo a la criatura. La joven, aunque exhausta, gritó una advertencia cuando vio al ogro preparar otro ataque. El cazador brincó hacia un costado, rodó por el suelo y volvió a ponerse en pie. Las ramas crujieron, el aire olía a tierra mojada y furia. Era una lucha desigual, pero no una derrota segura. El ogro levantó un árbol pequeño del suelo y lo arrojó con fuerza. El cazador lo esquivó por centímetros. Los duendes lanzaron un alarido que resonó en el bosque, una señal para pedir ayuda a otras criaturas, pero nadie acudió. Estaban solos. Finalmente, el cazador vio su oportunidad. El ogro, furioso y dolorido, bajó la guardia por un instante. El cazador se lanzó hacia adelante y le asestó un golpe certero que lo hizo retroceder tambaleando. La criatura rugió por última vez, un sonido lleno de rabia y derrota, antes de huir entre los árboles, golpeando troncos a su paso. Un silencio profundo cayó sobre el bosque. El cazador respiró hondo, las manos temblorosas. Los duendes lo observaron.
ya no con desconfianza, con respeto. La joven se acercó y tomó aire con dificultad. No sabía si sobreviviríamos, susurró. El cazador cerró los ojos un momento. Sabía que ese combate había sido más que un enfrentamiento físico. Había sido la prueba que no sabía que necesitaba. Mientras avanzaban hacia la parte más antigua del bosque, una sensación extraña lo acompañó. Había enfrentado su propio miedo encarnado en aquel ogro y había elegido proteger en lugar de obedecer. El bosque lo había visto y lo había aceptado. Cuando por fin alcanzaron el corazón del bosque, la luz cambió. No era brillante ni mágica. Era tranquila, como si el aire quisiera envolverlos en un abrazo después de tantas pruebas. Los duendes se adelantaron, formando un pequeño círculo alrededor de la joven, como ofreciendo un último gesto de protección antes de desaparecer entre las raíces. El cazador observó cómo se iban sin hacer ruido, sintiendo una mezcla de gratitud y humildad. Aquellos pequeños seres, desconfiados al principio, habían arriesgado su vida por alguien que ni siquiera pertenecía a su mundo. La joven se volvió hacia él y habló con una calma nueva. No huyes para salvarte, huyes porque sabes una verdad que puede cambiarlo todo. Por eso me persiguen. Temen que otros encuentren el valor de cuestionar lo que les han hecho creer. El cazador sintió un peso familiar en el pecho, la vida que él también había vivido, obedeciendo sin preguntar, apagando cualquier impulso de humanidad para sobrevivir. Y sin embargo, allí estaba, respirando libertad por primera vez. El viento recorrió las hojas del claro, moviéndolas como si aplaudieran en silencio. La joven se acercó un paso más. Elegiste proteger, dijo, y esa decisión cambiará tu destino, no importa quién intente detenerte. El cazador bajó la mirada, reconociendo la fuerza de sus palabras. No había elegido luchar contra el ogro por heroísmo, sino porque por fin había escuchado su conciencia. Había recordado que incluso los corazones cansados pueden despertar. Una voz profunda, resonante como un trueno lejano, pareció hablar desde lo más antiguo del bosque. La valentía nace cuando el miedo ya no puede controlarnos. El cazador sintió que esas palabras se grababan dentro de él. Eran una verdad tan simple como poderosa. La joven señaló un sendero que se abría frente a ellos, limpio y sereno. Este no es el final. Es el comienzo de tu vida real. La vida que tú eliges, no la que otros decidieron por ti. El cazador vio el camino y sintió algo que nunca había sentido. Paz. Miró el bosque oscuro detrás de él. Miró la luz suave delante y dio su primer paso libre. Mientras se alejaban, una última reflexión se formó en su mente, clara como el amanecer. La vida cambia cuando enfrentamos aquello que nos asusta y elegimos ser mejores de lo que el mundo espera de nosotros. Y así, dejando atrás al ogro, a los duendes y a su antigua sombra, el cazador caminó hacia un futuro nuevo. Si esta historia resonó contigo, suscríbete y deja tu like, porque cada reflexión puede ser el inicio de un cambio profundo.